Continuamos con el bloque 7 sobre factorización. Sabemos que factorizar un número consiste en expresarlo como un producto de sus factores primos. Recordemos desde la escuela que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, etc. Son los números que tienen apenas 2 divisores. Factores primos. Al considerar un grupo de factores del número 12, por ejemplo, como el 2 y el 6, el 2 y el 6 es factor de 12, son porque 2 por 6 da 12. Se tiene que el primero es primo, el 2 es primo, pero el segundo no es primo. Sin embargo, el 6 a su vez se puede expresar como el producto entre 2 y 3, que sí son números primos. Por lo tanto, el 12 se puede escribir 2 por 2 y por 3, que en forma de potencia se escribiría 2 a la 2 por 3. La expresión de un número como producto de sus factores primos se llama la descomposición en factores primos, descomposición factorial. Al calcular los factores primos de un número, se debe comenzar por los factores menores. Después de seleccionar el menor de los factores primos, se divide el número entre este. Luego se divide el cociente obtenido por otro factor primo y se repite el procedimiento hasta que el cociente sea 1. Entonces el número es igual al producto de los factores primos entre los que se dividió. Por ejemplo, si vamos a descomponer en sus factores primos el número 90, se hace como hacíamos en la escuela. Cojo el 90, le saco mitad de 90, 45. Como al 45 no se le puede sacar mitad, le podemos sacar tercera, porque 4 más 5, 9. Tercera de 45, 15. Al 15 le podemos volver a sacar tercera de 15, 5. Y al 5 le sacamos quinta de 5, 1. Es decir, que el número 90 se puede descomponer por 2, por 3 a la 2, por 5. 2 por 3 a la 2, por 5. Entonces ya recordamos cómo se descompone un número en sus factores primos. Más adelante nos van a recordar lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Veamos el video donde detenidamente nos repasan cómo se halla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre varios números. Veamos entonces el video. Vamos a recordar cómo se halla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de varios números. En este caso, de 12, 18 y 20. Tomamos el 12 y lo descomponemos en sus factores primos. Como al 12 le puedo sacar mitad de 12, 6. Al 6 le puedo sacar mitad nuevamente, mitad de 6, 3. Al 3 no se le puede sacar mitad porque es impar. Le sacamos tercera de 3, 1. Es decir, que el número 12 se puede descomponer como 2 elevado a la 2 por 3. Hacemos lo mismo con el número 18. Lo descomponemos. Como le puedo sacar mitad de 18, 9. Al 9 no se le puede sacar mitad, entonces sacamos tercera de 9, 3.
A este 3 le volvemos a sacar tercera, tercera de 3, 1. Es decir que el 18 se puede descomponer como 2 por 3 elevado a la 2. Hacemos el mismo procedimiento con el 20. Como le puedo sacar mitad, le saco mitad de 20, 10. Al 10 le puedo sacar mitad, mitad de 10, 5. No puedo sacarle mitad, ni tercera, entonces quinta, quinta de 5, 1. Es decir, como usted está viendo, el 20 se puede descomponer 2 a la 2 por 5. Ya está descompuesto en sus factores primos cada uno de estos números, 12, 18 y 20. Entonces, vamos a hallar el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande que divida al 12, al 18 y al 20. ¿Cómo hacemos? Se toman todos los factores comunes. Factores comunes quiere decir factores repetidos, elevados al menor exponente de los que tengan. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes aquí? El 2, 2 y 2. O sea que el 2 es un factor común. Vamos a ver si el 3 también. 3, 3, pero no está aquí. O sea que el 3 no es factor común, no está repetido, y el 5 tampoco. Es decir que el único factor repetido es el 2. 2, 2 y 2. Y se toma con el menor exponente. Aquí está la 2, aquí está la 1 y aquí está la 2. Entonces, con el menor exponente sería simplemente, ¿qué cosa? El 2. Es decir, que el número más grande que divide a 12, 18 y 20 es el 2. Para hallar el mínimo común múltiplo, ¿qué hacemos? Ojo, el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que sea múltiplo de todos ellos. ¿Qué se toman? Se toman los factores comunes y no comunes. Factores comunes quiere decir los que estén repetidos, y no comunes los que no estén repetidos, elevado al mayor exponente. Vamos a ver si hay factores comunes. El 2, 2 y 2 es un factor común. Ahora con su mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente? Aquí a la 2, aquí está la 1 y a la 2. Entonces con su mayor exponente sería 2 a la 2. Y los no comunes sería el 3, pero no está aquí. Se toma también porque son comunes y no comunes. Y el 5. Es decir que el mínimo común múltiplo sería 2 a la 2, el 2 con su mayor exponente, 3 a la 2, el 3 con su mayor exponente y el 5. Factores comunes y no comunes. Entonces me quedaría 2 a la 2 da 4, 3 a la 2 da 9, por 5, 4 por 9, 36 por 5, 180. O sea que el número más pequeño, que es múltiplo de 12, 18 y 20, es el 180. Regrese al documento. Ya nos recordaron que el máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes de dos o más números naturales. Se llama máximo común divisor. Se designa con la expresión MCD. Un procedimiento sencillo que se utiliza para encontrar el MCD de dos o más números es la descomposición en factores primos, como nos acabaron de explicar en el video. Nos ponen este ejemplo: hallar el máximo común divisor de 12, 18 y 20. Primero se descomponen los números como me mostraron en el video. Descompusieron el 12 y se escribía 2 a la 2 por 3. Cuando descompusieron el número 18, nos mostraron que quedó 2 por 3 a la 2.
Igualmente, al descomponer el número 20, quedó 2 elevado a la 2 por 5. Para hallar el máximo común divisor, nos dijeron que se toman los factores comunes. Factores comunes quiere decir los factores repetidos elevados al menor exponente. El factor común, el único factor repetido, nos dijeron que era el 2. El 2 está aquí y el 2 está aquí. Y se toma con el menor exponente. O sea que el máximo común divisor de 12, 18 y 20 es 2, como nos mostraron ya. Igualmente, nos recordaron en el mismo video cómo se halla el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes, diferente de 0, de 2 o más números naturales. Se llama mínimo común múltiplo y se abrevia con la expresión MCM. Para hallar el mínimo común múltiplo se descomponen en factores primos como nos mostraron en el video. Por ejemplo, hallamos el mínimo común múltiplo entre 12, 18 y 20. Luego de la descomposición observamos que el 12 se descompuso, como ya vimos, 2 a la 2 por 3. El 18 se descompuso por 2 por 3 a la 2. Y el 20 se descompuso 2 a la 2 por 5. Cuando vamos a hallar el mínimo común múltiplo, se toman ahora los factores comunes. Comunes quiere decir los factores repetidos y los no comunes de los números elevado al mayor exponente. Entonces ahora el mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes de los números elevado al mayor exponente. Por ejemplo, miremos el 2. 2, 2 y 2 es un factor común. ¿Cuál es el mayor exponente? 2 a la 2. El 3 no es común, pero son los factores comunes y no comunes, con su mayor exponente 3 a la 2. Y el 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 20, como ya nos dijeron, es 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5. 2 a la 2, 4. 3 a la 2, 9. 3 por 3, 9. Por 5, 9 por 4, 36 por 5, 180. Bueno, entonces ya nos han recordado cómo se halla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Continuemos. El tema que nos va a ocupar se denomina factorización. La factorización consiste en descomponer en factores una expresión algebraica que permita luego simplificarla y usarla en la solución de diversos problemas. Existen diferentes casos de factorización. En este curso estudiaremos algunos de ellos, los que considero son los más básicos. El primer caso que vamos a estudiar se denomina factor común. Nos dicen que el factor común se reconoce si hay factores repetidos en la parte literal o en los coeficientes. Veamos un video donde nos explican claramente cómo reconozco si una expresión es factor común y además cómo se factoriza. Veamos el video con detenimiento. El primer caso que vamos a estudiar detenidamente se llama el factor común. El factor común se reconoce en términos simples si hay un factor repetido en todos los términos. Un factor repetido,
de la parte literal, las letras, o de los coeficientes de los números. En este caso vemos que de los números, de los coeficientes, no hay ningún factor repetido, pero de las letras, la parte literal, sí hay una letra repetida, la X, en todos. Mire que aquí está la X a la 1 y aquí también está la X a la 1, porque observe que X a la 2 significa X por otra X, o sea que el factor repetido es la X. Ese será el factor común. ¿Qué hago con ese factor común? Ese factor común se multiplica por la división de cada uno de los términos de la expresión. ¿Cómo así? X a la 2 lo divido entre X y me da X. Ya sabemos que en la división se resta lo exponente. Pongo X. Ahora nuevamente divido 4X entre X. Ya sabemos esa división, pero hagámoslo despacio. X a la 1 y X a la 1 daría X a la 0. ¿Se acuerdan? No es que me la comí, entonces me daría simplemente 4. Por lo tanto, esta expresión X a la 2 más 4X factorizada, o sea, escrita como una multiplicación, significa ¿qué cosa? X por X más 4. Mire que si yo multiplico me da lo mismo, ya. X por X, en la multiplicación los exponentes se suman. Y X por 4 me da 4X. Miremos otro ejemplo. Me dicen que factoricemos esa expresión. Entonces miro si hay algún factor repetido de los números, de los coeficientes o de la parte literal. Observamos que los factores comunes de 6 y 12 son el 2, el 3, el 6. ¿El 2 por qué? 2 por 3, 6. ¿Por qué el 3? 3 por 2, 6. ¿Por qué el 6? 6 por 1, 6. Lo mismo acá. 2 por 6, 3 por 4 y 6 por 2. Es decir, que de estos factores repetidos se toma el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande que divida a todos. Entonces entre 2, 3 y 6, entonces tomo de factor común el 6. Miremos ahora si hay factor repetido de las letras. Las letras repetidas son m a la 2 aquí y m a la 3 aquí. Entonces el factor repetido es m a la 2, porque aquí está m a la 2 y aquí está m a la 2. Observe lo siguiente, que m a la 3 es lo mismo que decir m a la 2 por 1. Entonces por eso el factor repetido es m a la 2. Luego el factor común sería 6 de los coeficientes y m a la 2 de la parte literal. 6 del coeficiente y m a la 2 de la parte literal. Multiplicado por, todo aquí, repito lo mismo. Cada uno de los términos de la expresión que estoy factorizando se divide por el factor común. Hagámoslo paso a paso. Este divide entre este. 6m a la 2x a la 3 dividido entre 6m a la 2 daría 6 entre 6, 1. M a la 2 y m a la 2. M a la 0 no se pone, o sea que me daría simplemente x a la 3. El primer elemento. Y luego repito otra vez este otro término, lo divido otra vez entre el factor común. Hagámoslo paso a paso que lo tenemos acá. 2m a la 3 dividido entre 6m a la 2 me daría 12 dividido entre 6 me da 2. M a la 3 dividido entre m a la 2, los exponentes se restan, entonces me daría simplemente 2m. Y ese término se coloca aquí. Es decir, que esta expresión ya factorizada sería, ¿qué cosa? 6m a la 2, que es el factor común, multiplicado por x a la 3. ¿De dónde salía este x a la 3? De quitar a 6m a la 2, lo divido entre 6m a la 2. 6m a la 2 x a la 3, dividido entre 6m a la 2, me da ¿qué cosa? X a la 3. Otra vez, 12m a la 3 dividido entre el factor común me da 2m. Muy bien.
Hay otro ejemplo que nos dicen factorizar esta expresión. Lo primero que miro es si hay algún factor repetido. Un factor repetido de los coeficientes, o sea, de los números, o un factor repetido de las letras. A ver, los factores comunes de 16, de 8, de 24 y 40, los factores comunes son el 2, el 4 y el 8. Pero de todos estos, tomo el que sea más grande de los comunes. En este caso, el máximo común divisor. Por eso repasamos al comienzo cómo se halla el máximo común divisor. En caso que tenga duda, repase lo que vimos hace un rato, cómo se halla el máximo común divisor. Entonces es 8. De la parte literal, o sea, de las letras, veo que aquí está una X, X, X y X. O sea que la X es un factor repetido. ¿Con qué exponente? El menor exponente de lo que tenga. Como así, aquí está la 3, aquí está la 2, aquí está la 4 y aquí está la 2. Entonces el menor exponente de la X es X a la 2. Miro si la Y está repetida. Aquí está Y, aquí está Y, aquí está Y y aquí está Y. Por lo tanto, la Y también es un factor repetido, más elegantemente un factor común. Y se toma el menor exponente de los que tenga, sería la 1. Por lo tanto, 8x a la 2y sería el factor común. Entonces ya encontré el factor común. ¿Qué hago con este factor común? Este factor común se multiplica por la división de cada uno de los términos entre el factor común. Vamos a hacerla despacio, pero tenemos afán. Divido 16x a la 3y a la 2 entre 8x a la 2y. Hagámosla ver. 16 entre 2, entre 8 da 2. X a la 3 daría x, los exponentes se restan. Y a la 2 menos y a la 1, y. Entonces esta división me da 2xy. Pongo ahí. Vuelvo y hago lo mismo. Divido este segundo término entre el factor común. Esta división no me voy a equivocar. Ya la discutimos alguna vez. 8 dividido entre 8 me da 1. 1 negativo y 1 positivo, entonces me da menos 1. No es que me comí la x, sino que aquí se acuerdan que da x a la 0 y x a la 0 equivale a 1. No es que me comí la y, porque recuerden, y a la 1, entre y a la 1 me daría y a la 0, no se pone. O sea que el segundo término es menos 1. Vuelvo y hago lo mismo, divido cada término entre el factor común. Divido otra vez, menos 24x a la 4 y a la 2, dividido entre 8x a la 2y. Vuelve divido. Menos y más da menos. 24 entre 8 me da 3, menos 3. Los exponentes se restan. X a la 4 menos x a la 2 me da x a la 2. Y a la 2 menos y a la 1 me da y a la 1. Y termino, como no tengo pereza, hago el otro. Divido este entre este otra vez. Entonces me quedaría menos 40x a la 2y a la 3 dividido entre el factor común que es 8x a la 2y. Entonces divido 40 dividido entre 8 me da 5. 1 negativo, 1 positivo me da negativo. No es que me comí la x, sino que aquí me da x a la 0, ya sabemos. Y y a la 2. Es decir que esta expresión se puede factorizar como 8x a la 2y por todo esto, por 2xy menos 1 menos 3x a la 2y menos 5y a la 2. ¿De dónde salió esta expresión? De dividir cada término de la expresión algebraica entre el factor común. Entonces, regrese a su documento de trabajo y haga los ejercicios más tarde.
Ya en el video nos explicaron que si nos piden factorizar la expresión x a la 2 más 4x, observamos que hay un factor repetido, más elegantemente un factor común. ¿Cuál fue el factor común? Nos dijeron que era la x. Entonces ese es el factor común porque está repetido en los dos términos. Luego, ¿qué se hace? Cada término de la expresión se divide entre el factor común. Cada término se divide entre el factor común y nos dijeron que al factorizar nos daba x por x más 4. Vea que es cierto porque x por x me da x a la 2 y x por 4 me da 4x. Nos explicaron también este segundo ejemplo. Nos decían que factorizáramos 6m a la 2 x a la 3 más 12m a la 3. Lo primero que observamos es si hay factor común de los números, de los coeficientes. Ya sabemos que el factor común sería el máximo común divisor. Ya nos dijeron que el máximo común divisor es 6. Puedo repasar lo que me enseñaron al comienzo, cómo se halla el máximo común divisor de dos números. Entonces aquí me dijeron que el máximo común divisor entre 6 y 12 era 6. De las letras, el factor común de las literales era m. M porque m está en el primer término y está en el segundo. Y tomado con el menor exponente, m a la 2, y aquí también está m a la 2. Ya nos explicaron por qué está aquí. Es decir, que el factor común, ya nos dijeron que el factor común es 6m a la 2 multiplicado por x a la 3 más 2m. Mire que si yo multiplico 6m a la 2 por x a la 3, daría 6 por 1, 6, m a la 2, x a la 3. Y acá, 6 por 2, 12. M a la 2 por M a la 1 me daría M a la 3. Está bien factorizado. Este otro ejemplo nos lo explicaron también. Decían que miráramos si hay algún factor repetido en los coeficientes. En el 16, el 8, el 24 y el 40. Nos dijeron que el factor repetido era el 8. El factor común era el 8 de los coeficientes. El 8 es el máximo común divisor. Usted puede hacerlo con el método que nos enseñaron al comienzo. Miro también si hay factores repetidos de las letras. X, 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 X. Entonces, por lo tanto, la X está repetida. Es factor común. Y se tomó el menor exponente de los que tenga. X a la 2. La Y también nos dijeron que era un factor repetido, porque está aquí, está aquí, está aquí, está en todos, con el menor exponente. Es decir, que el factor común es 8x a la 2y. Ya nos dijeron que se pone ese factor común y se multiplica por la división de cada uno de ellos. Voy a repetir el primero. 16x a la 3 y a la 2 dividido entre el factor común, entonces me da 2xy. Y así sucesivamente vamos dividiendo cada uno de los términos por el factor común. Muy bien. Ya estamos en condiciones de hacer los ejercicios que están planteados en la guía de trabajo. Entonces, hagamos los ejercicios.